¿Quién ha dicho que lo que dice eso es palabra de Dios y es la Biblia? 7 personas fueron ahí, a la autopista 30 de mayo. Se quedaron con el cadáver de Trujillo, huyendo del CIN y los servicios de inteligencia. La CIA es una agencia de inteligencia. Hablan mentiras y verdades, pero son más mentiras que verdades, porque ese es tu trabajo, venir aquí, sentarse aquí en este canal o en cualquiera, a tratar de agredir a personas muertas que no pueden defenderse. Para mí es una cobardía. ¿Quién mandó a matar a las hermanas Mirabal, que ahora se duda que fue Trujillo porque dice el informe de la CIA que no fue Trujillo? Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Fernando Villalona es el niño mimado de la República Dominicana y el doctor Humberto Salazar es el niño mimado de esta plataforma. ¿Cómo está usted, doctor? Yo sabía. Hola, Colombia. ¿Cuánto tiempo? Totalmente. Ya a mí no me querían aquí, aparentemente, pero yo soy como Schwarzenegger. I'll be back. I'll be back. Siempre, no, siempre. Que esa agenda suya no es fácil, doctor. Bueno, teníamos que hacer esta llamada urgente porque si hay una persona que sabe de la historia política de este país y que además conoce por dentro, en el tiempo de Balaguer, que lleva la transición de la dictadura a dicta blanda, como le llaman algunos. Pero doctor, ¿y cómo es esto? Que Trujillo dice que no fue que mandó a matar a las hermanas Mirabal. ¿Y qué es esto? Ahora se ha puesto de moda, parece, el revisionismo en la historia de la República Dominicana con un problema. La historia está ahí. Y los hechos son tan cercanos que mucha gente todavía está viva, que vivieron esa experiencia. Ese intento de revisionismo, sobre todo por algunas voces, parece que nostálgicas de la dictadura de Trujillo. No sé de dónde salen algunos trujillistas ahora, recordándole que está prohibido ser trujillista en el país por ley del Consejo de Estado de 1962. Está prohibido. Entonces, esta es la posverdad, que ya lo que aprendimos en los libros. Y cuando usted dice se quiere reescribir, es esto de los desbloqueos de Donald Trump, en Estados Unidos se hace cada cierto tiempo, pero hablamos de más de 80,000 documentos. ¿Usted cree que puede variar la historia que conocemos de Trujillo y de las Mirabal? Lo primero que hay que entender es cómo funcionan los servicios de inteligencia. La CIA es una agencia de inteligencia, es decir, es una agencia para capturar información, pasarla a su gobierno y a través de esa captura de información su gobierno tomar medidas o tomar acciones frente a temas muy puntuales. A fines de la década de los 50, años 58, 59, 60, 61, Trujillo ya era un peso muy grande y gravoso para los Estados Unidos, sobre todo después del derrocamiento de Batista, el 1 de enero de 1959 en Cuba, y la declaración a fines del año 60, principio del 61, en ese interregno ahí, de Fidel Castro como un enemigo de los Estados Unidos. Hay que recordar incluso que en el año 62 se produce la invasión de Bahía de Cochinos, cuando Fidel se declara un aliado de la Unión Soviética, y en el 62 también se produjo, en medio del gobierno de John Kennedy, de la llamada crisis de los misiles. Todo esto en el medio de todo este problema de la cercanía que se había perdido del gobierno de Trujillo con los Estados Unidos, que duró décadas, y una cantidad de situaciones que se dieron en la República Dominicana, sobre todo a partir de la invasión o intento de invasión del 14 de junio de 1959, donde la gente más joven protestaba ya contra Trujillo de forma directa. Y hay que recordar que aquella República Dominicana no es esta. Un de orden, doctor, que es una pregunta que le hice al general también, Damián Arias. ¿Cómo Trujillo, que fue un elemento resultado de los Estados Unidos, que se forma allá, termina siendo una persona que, según estos documentos que se develaron, Estados Unidos incidió en su derrocamiento o financió? ¿Cómo se separa Trujillo de la bendición de Estados Unidos? Bueno, pero es que no solamente es él, fue una política de los Estados Unidos. Juan Domingo Perón fue derrocado y llegó a la República Dominicana después de ser derrocado desde la Argentina. Pérez Jiménez en Venezuela fue derrocado también y tuvo que huir de Venezuela. Rojas Pinilla fue derrocado en Colombia y también tuvo que huir. O sea, fue la caída de una serie de dictadores. El penúltimo de ellos fue el dictador Batista, que era el dictador que gobernaba Cuba desde el año 51-52,
y entonces le tocaba a Trujillo. Y Trujillo cometió una serie de errores a sus casi 70 años de edad. O sea, que de todo modo... que Trujillo iba a tener ya 70 años de edad. Trujillo llegó al poder con 38 años de edad, en el año 1930. Entonces, casi 70 años de edad tenía Trujillo cuando fue derrocado y muerto acá, en la autopista de lo que hoy es autopista del 30 de mayo. Era un muchacho cuando entró al gobierno. Claro que sí, era muy joven. O sea que no es la primera vez que hemos tenido presidentes jóvenes. Pero para nada. Nunca ha habido un presidente de menos de 40. No, 38 años de edad tenía Trujillo cuando asumió el poder en 1930. Ahora, ¿cómo funcionan las agencias de inteligencia? Capturando información. Yo hice contigo aquí un programa sobre el tema de captura de información a través de escucha telefónica, ¿te acuerdas? El de Fran Cabral. Exactamente, que es un programa que tiene no sé cuánta gente lo vio, porque mucha gente todavía se refiere a él. Yo lo que expuse ahí es lo que sé. ¿Cómo lo sé? Yo nunca serví en ningún tipo de servicio de inteligencia, ni me interesó, pero conocí mucha gente que se dedicaba a eso. Y hubo una persona que está viva todavía, que no creo que ya se dedique a ese tema, pero le pregunté, porque me daba curiosidad ver como una campaña que yo dirigía, todos los días por la mañana él llegaba con unas cassettes que se usaban antes, unos audífonos y lo entregaba al candidato. Y dije, ¿qué será lo que entrega ahí? Al final, pues lo que eran escuchas telefónicas. Entonces yo le pregunté, ¿qué ustedes oyen por ahí? Yo nunca he oído escuchas telefónicas de nadie. Me la han ofrecido, me han dicho, pero ven, oye, no, a mí no me interesa lo que nadie habla por teléfono, que eso no hay problema. Hay personas muy curiosas que les encanta. Y eso enferma, como ya dijimos en ese programa. Totalmente. A mí nunca me ha interesado. Digo, ¿qué ustedes escuchan por ahí? Eso es para tratar de graficar qué es un servicio de inteligencia. Digo, pues ustedes que escuchan todo. Dice, sí, nosotros escuchamos todo. Que la mujer va al supermercado, que se le dañó no sé qué el carro, que los muchachos se ponen de malcriados, que habla con la... Digo, pero ¿y qué sacan de ahí? Sacan de ahí informaciones sueltas. Y esas informaciones sueltas son las que construyen un escenario. Eso mismo hacía la CIA en la República Dominicana. Su interés era sacar a Trujillo del poder, ¿verdad? ¿A quiénes buscaba para que le sirvieran de informantes? Porque necesitan informantes. Y no todos son americanos que andan con una cosita oyendo cosas, son dominicanos a quienes contratan. Y esos dominicanos a quienes contratan, a muchos de lo que habla esos papeles desclasificados de la CIA, que prestó en manos de quien quiera, por el gobierno de Estados Unidos, eran esbirros de la dictadura. Y a mí para nada me parece extraño que un esbirro de la dictadura intente en sus informes a la CIA involucrar posterior a los hechos, que es lo que habla, por ejemplo, Antonio Inver y el tema de las Mirabal, posterior a los hechos, involucrar a un héroe nacional como Antonio Inver en lo que es, que él da la orden, incluso el general yo lo escuché, es un disparate lo que dijo, se lo digo claramente. El general Damián Arias. Totalmente, dije que es ¿cómo fue que dijo? Es un lenguaje muy de los militares, que fue una acción bandera, como algo para desviar la atención hacia que había que matar a esas mujeres para provocar un levantamiento del pueblo. Primero, aquí no se levantó el pueblo. Eso no ocurrió. Cuando mataron a la Mirabal por debajo, mucha gente se indignó, incluso cerca al régimen, pero aquí no se levantó el pueblo. Aquí ni siquiera se levantó el pueblo cuando mataron a Trujillo. Si buscas los videos, y yo sé que tú lo vas a poner como soporte de esta conversación, si buscas los videos te darás cuenta que la gente lloraba en forma imparable frente al cadáver de Trujillo en el Palacio Nacional. Que cuando mataron a Trujillo, el país entero estaba de duelo. ¿Sabes por qué? Porque aquí todos eran trujillistas. Todos eran trujillistas. A ver si entiendo esto, al margen de lo que dijo Damián Arias explicando, y que muchas otras personas, creo que también Niman, creo que así se pronuncia, lo dijo en otra plataforma, que quienes mandan a matar a las hermanas Mirabal no es Trujillo. A pesar de eso, lo que establece el doctor Humberto Salazar es que lo que diga la CIA en esos informes tampoco es palabra de Dios. Claro que porque no. Quien le pudo haber dicho eso tenía el interés. Un esbirro de la dictadura. Tenía un interés claro en perjudicar a ciertas personas
Inclusive, y podemos analizar en un momentito el tema de Antonio de la Maza. Yo soy médico, a mí no me pueden venir con historias. En el tema del comportamiento humano ante situaciones de presión así, pero ¿y cómo van a pretender que alguien esté pensando en ese tipo de cosas? Entonces, póngase de frente a los hechos. Entonces, ¿qué yo te digo? Perfecto, pero ¿el asesinato de la Mirabal quedó impune o se acusó a un grupo de personas que confesaron el crimen y cayeron presos? Hablamos de eso, pero ya usted mencionó a Antonio de la Maza. Cito al maestro, como le dicen sus compañeros en el programa, Julio Martínez Pozo, que en un tuit que se hizo viral prácticamente escribe: Antonio de la Maza llamó a la esposa del doctor Rid Cabral y pidió a este que saliera de la habitación para entonces agredir sexualmente a la dama en presencia de este. Eso es lo que dice el documento desclasificado. Y se pregunta el periodista, ¿habrá incidido ese episodio humillante en el suicidio del doctor Robert Rid Cabral? ¿Qué usted sabe de ese suicidio? Lo primero es que eso no ocurrió. Ese hecho no ocurrió. ¿No es verdad que Antonio de la Maza agredió sexualmente a la esposa de Robert Rid Cabral? Yo te voy a preguntar algo, mira. Señoras y señores, el doctor Humberto Salazar contradice los informes de la CIA. Eso no ocurrió. Eso lo dice un miembro del CIM que manda eso como si fuera una conversación telefónica a la CIA. Ni siquiera es a la CIA, al FBI. Mintiendo. No es a la CIA. Mintiendo, porque lo que quiere es desmeritar a la gente que mató a Trujillo porque era miembro del CIM. Quien hace eso. ¿Y quién ha dicho que lo que dice eso es palabra de Dios y es la Biblia? Señores, oigan esto. Pero aparte de lo racional. Modestia aparte, creo que es un aporte de esta plataforma con el doctor Humberto Salazar, porque creo que es la primera persona de todo lo que se ha hablado desde las desclasificaciones de estos documentos que dice que no es verdad, que palabra de Dios lo que diga la CIA pero y el claro FBI. Que no. Porque ¿quién fue que se lo informó? Los informantes que tenía aquí. ¿Quiénes son los informantes que tenía aquí? Muchísimos espías, gente de la República Dominicana, y aquí todos eran trujillistas. Entonces, es la verdad, que mataron a Trujillo eran trujillistas, sí, fueron trujillistas todos. ¿Y qué pasó? Pero Colombia, y ustedes saben los cojones que había que tener en este país para enfrentarse a Trujillo. ¿Usted cree que es este país? O sea, quien habla eso cree que es este país, que yo puedo venir, sentarme aquí tranquilamente, decir lo que yo quiera y salir por ahí, no va a pasar nada. No. Pero yo tenía una dictadura de 30 años. El pueblo dominicano tenía una composición diferente a la de ahora. El pueblo dominicano, la República Dominicana, tenía 2,5 millones de habitantes, no llegaba a 3. Y el 80% vivía en el campo. Vivía con pisos de tierra. Averigua a tus abuelos y los míos. ¿De dónde vienen? ¿De dónde salieron? ¿Qué hicieron? Y había un cuadro que decía: en esta casa Trujillo es el jefe. Y cuando llegaba alguien, que llegaron a mi casa y yo no había nacido, y preguntaron, ¿y por qué yo no veo nada de Trujillo? Mi papá, por poco se muere. Mi papá me hablaba de que para escuchar ya en la época quizás de la rebeldía, que querían escuchar otra cosa, que no era la voz dominicana, se metían debajo de la cama con un radio de pilas para escuchar La Voz de América o Radio Habana, Cuba. Baitico. Pero hay gente viva de esa, y que cuando escuchaban el tum, 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 tum de los cepillos, de los Volkswagen. Los Volkswagen no tienen refrigeración, es un motor que se hizo en Alemania en la época de Hitler. Lo hizo Ferdinand Porsche, el mismo de la Porsche. Hizo ese motor y no se le echa agua. Entonces tiene una refrigeración que hace que suenen. Ustedes lo escuchan todavía, andan por ahí los Volkswagen. Tum, 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 tum. Esto se escuchaba en las calles de la capital. Y la capital de la República, ¿usted sabe hasta dónde llegaba? Hasta la Máximo Gómez. Desde el río Sama hasta la Máximo Gómez. De la Máximo Gómez para arriba, prácticamente todo eso era monte en esa época. No había esta ciudad que nosotros tenemos, una ciudad totalmente diferente. Entonces, Humberto, ¿cómo estos documentos no, yo voy a decir porque es imposible lo de la Maza. Sí, pero para cerrar esto, quiero enfatizar, irrumpen en la escena y la gente cree que ya porque lo dijo, lo declasificó Donald Trump y fue lo que dijo la CIA, ya eso fue lo que pasó. Pero por favor, eso es solo un informe de alguien que lo dijo. Que lo mandó. Bien. Alguien aquí, dominicano o americano, quien sea, lo mandó, y al mandarlo para allá, bueno, eso ahora lo desclasifican. Y no es verdad. Y que debe contrarrestarse con la historia. No, ¿Por qué la historia tú dices que no pasó así lo de Robert Rid Cabral? Porque
solamente hay que ponerse y contextualizar los hechos. Estamos hablando de la misma noche del 30 de mayo, no estamos hablando de 3 días después, 5 días después, estamos hablando que un grupo de personas con la tensión propia de ir a matar, 7 personas fueron ahí, a la autopista 30 de mayo hoy, que era la carretera hacia San Cristóbal, 7 personas. De esas 7 personas, 3 salieron con heridas. Víctor Livio Cedeño con una herida en el abdomen, que es al que llevan a la clínica internacional, donde está mi querido profesor, amigo y mentor, el doctor, ahora me acuerdo, no puede ser que me olvide el nombre, pero ahora me voy a acordar ahora mismo. Entonces fue herido... Fue herido de un tiro en el abdomen, por el mismo Trujillo o por el chofer de Trujillo, porque Trujillo se bajó del vehículo con un revolvito 38 a tirar tiros. Salió levemente herido, salieron 2 más levemente heridos, ahora me acuerdo, yo tengo problemas con los nombres. Y en medio de ese show, agarran a Trujillo muerto, le dan un tiro de gracia, se dice que el teniente Amado García Guerrero le dio un tiro de gracia, y lo meten en el baúl de un carro. Con ese paquete atrás, vienen hacia la ciudad de Santo Domingo, con Trujillo adentro, y se van a una casa ahí que ahora está en la Bolívar, donde vivía de la Maza, para ver qué iban a hacer con ese cadáver, porque el tema político no funcionó. ¿Qué era lo que debía funcionar? Que no el ministro de las Fuerzas Armadas, Pupo Román, tenía que funcionar asumiendo la jefatura de las Fuerzas Armadas y convirtiéndose prácticamente en el sustituto de Trujillo. Eso no funcionó. ¿Por qué? No funcionó porque dicen que Pupo Román tuvo un problema de comunicación, yo le voy a dar el margen de duda. Otros dicen que se echó para atrás y varios de los complotados que estaban a cargo de esto tampoco pudieron realizar el plan. Entonces se quedaron con el cadáver de Trujillo, huyendo del CIM y los servicios de inteligencia en un pedacito de ciudad que es Gascue y Ciudad Nueva y la ciudad colonial. Eso era la ciudad de la John Kennedy, que no existía para arriba. Eso se llama Los Potreros de Venturita. Y lo más lejos que había era un aeropuerto que estaba ahí, el aeropuerto General Andrews. Por la Tiradentes ahora. Sí, exacto, ese era un aeropuerto que había ahí. En Miraflores era el aeropuerto. Entonces tú dices, pero es que una ciudad chiquitita. Entonces, con el cadáver de Trujillo, van a la casa del doctor Robert Rick Cabral, que es hermano de mi querido amigo, siempre bien recordado, trabajé con él en la Secretaría de Organización del Partido Reformista, Donald Rick Cabral, que en honor a su hermano, nunca después de esos hechos se quitó una corbata negra, nunca se puso una corbata de color, siempre tuvo una corbata negra. Don Donald era una persona excelente. Pues mis primeros pasos políticos los di con él en la tema de organización de partidos. Entonces, esa gente van ahí para ver cómo resuelven unas heridas que tienen algunos de ellos. Iber Barrera tiene una herida leve. Y recuerden ustedes que la misma noche, ¿ustedes creen que alguien en su sano juicio va a estar en la idea de tener relaciones sexuales en esa situación? Yo soy médico. Para usted tener relaciones sexuales tiene que concentrarse en lo que está haciendo. Sobre todo los hombres, si no tienen erección. O sea que el informe dice que esa noche es que agrede. Es la misma noche, es la misma noche. O sea, además, es con el cadáver de Trujillo aún caliente en el baúl de un carro que están diciendo que un hombre que es héroe nacional y debe ser respetado, como Antonio de la Maza, un hombre de pelo en pecho, o sea, no es cualquier cosa, de Moca, de esos mocanos duros, que entró ahí para vengar a su hermano, está pensando en tener relaciones sexuales con una mujer en presencia de 2 de sus compañeros de hecho ahí en la autopista hacia San Cristóbal. Eso es una locura, pero una infamia, una sinvergüencería. Eso es una barbaridad, ni siquiera que nosotros tengamos la oportunidad de discutir ese tema. Pero eso no es posible. Se habla que aparte de eso hubo como una situación agresiva entre ellos mismos. O sea, en el marco de lo que ese informe está hablando, que por eso es que digo que no importa que lo diga la CIA o el FBI,
tiene que contrastar con la realidad de lo como usted está planteando, el día que fue, la noche que fue, de qué se trataba, el calor del momento y por supuesto que hayan testigos que corroboren esa historia. Exactamente. Porque ahorita en ese informe de la CIA pueden decir que la Tierra es plana. Totalmente, y la gente de aquí lo tiene que aceptar. Pero póngase en la cabeza de alguien que escribe una tontería de esa cosa. O sea, usted acaba de matar a Trujillo, es a Trujillo. Imagínense a Trujillo, es a Trujillo que usted mató. Y 1 hora y media después usted va a estar en la casa de un médico violándole a la mujer. Pero eso no se lo puede creer nadie. Y además pero que van para... contratando. O sea, usted tiene a Trujillo en el baúl de su carro. Y personas heridas que van a donde un médico a buscar auxilio. Totalmente, pero aparte de eso, usted va con 2 de sus compañeros de ahí, de donde le entran a tiro a este hombre, y usted va ahí, usted está pensando en violar a una mujer. Eso para mí es inaceptable, es una ofensa contra la memoria de alguien que dio su vida, por más que se quiera, dio su vida para que tú y yo podamos hacer este trabajo aquí. Porque si Antonio de la Maza no hubiera dado la cara y hubiera dirigido, uno de los directores, de los ideólogos de ese atentado, Antonio de la Maza, ese atentado y Trujillo hubiera muerto, la República Dominicana tuviera una historia diferente. Probablemente fuera una historia muy, muy diferente a la que nosotros vivimos ahora, un país lanzado hacia el progreso. Entonces estamos hablando, por lo menos en mi caso, yo exijo que se respete la memoria histórica de la gente. O sea, aquí no somos locos. La CIA es una agencia de inteligencia. Hablan mentiras y verdades, pero son más mentiras que verdades, porque ese es su trabajo. Su trabajo es construir mentiras. Entonces, aparece suelto ese relato, un informe de un tipo que es esbirro de la dictadura, miembro del CIN, y aquí lo toman como si fuera palabra de Dios. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad que incluso el ser nuestro debe sentirse agredido por ese tipo de situación. Esas 12 personas que agredieron a Trujillo, que fueron y mataron a Trujillo por parte de un complot, son héroes nacionales. A los héroes nacionales no se le pone la mano, pero aparte de eso, venir aquí, sentarse aquí en este canal o en cualquiera, a tratar de agredir a personas muertas que no pueden defenderse, para mí es una cobardía. Entonces, cobardía. En este tuit de Martínez Pozo que retuitea Claudio de los Santos, él se pregunta, ¿habrá incidido ese episodio humillante en el suicidio del doctor Robert Rick Cabral? Le voy a decir qué pasó posteriormente, ¿Qué pasó? porque yo lo pregunté a Donald. Porque claro, un médico, igual que yo, una figura histórica, y yo siempre pregunto, me gusta saber lo que ocurrió con el doctor Robert Rick Cabral, es que Donald sí estaba en la conspiración. Tanto Donald como Robert Rick Cabral son hijos de un norteamericano que vino al país a trabajar en la banca. Una persona que hizo una fortuna y eran parte de lo que tú podrías llamar la aristocracia dominicana de esa época. No es la época de ahora, una época diferente. Los grandes apellidos de la República Dominicana estaban todos ahí. Vivían casi todos en la capital y en Santiago. Y esos grandes apellidos eran parte de una masa crítica de seres humanos con vinculaciones casi todos en el exterior. No eran personas no conocidas. Lo segundo, Robert Rick Cabral, su esposa, su familia, era parte de esa aristocracia, tampoco eran cualquiera. Imagínate tú que alguien que quiere acceder al poder va a agredir a parte de la aristocracia dominicana sabiendo todos los vínculos que tiene con todas las familias que eran dueñas de y acabando de liquidar a Trujillo. Eso no se lo cree absolutamente que esa era la nadie. gente que iba a subir. Totalmente. Ajá. Entonces Donald dice que después de esos hechos, después de los hechos donde su hermano se sale del tema, creo que por eso Donald me lo dijo muy afectado, usaba esa corbata negra siempre. Yo creo que él tenía algún sentido de culpa sobre ese tema, porque él estaba en la conspiración. Donald no era médico, era muy político, muy cercano a los Estados Unidos hasta la hora de su muerte. Entonces, Donald plantea que el CIN lo fue a buscar a su casa. Esos son los hechos históricos. El Servicio de Inteligencia Militar lo fue a buscar a su casa ya en forma tardía, cuando había capturado a prácticamente todos los conspiradores y sabía la forma en que se había tratado a los que estaban siendo interrogados. Se les vejaba, se les
hacían todo tipo de vejámenes y Lo al final se torturaban. los mataba. Entonces él decidió suicidarse para evitar caer en manos del Servicio de Inteligencia O sea, Militar. el doctor Esa es la Robert Rick historia. Cabral sabía que lo iban a buscar ya. No, fueron a su casa a buscarlo. Ajá. Y tratando de entrar a la casa, los agentes del Servicio de Inteligencia Militar, esa es la versión que me dieron a mí, pues él se mató antes de caer en manos de los esbirros de la dictadura, de lo que quedaba o los restos de la dictadura, porque ya Trujillo había muerto. Repasemos brevemente de lo que te acuerdes, cómo terminaron los otros, para la gente que no se acuerda, no lo ha estudiado, de todos los conspiradores y de los que trabajaron para el tiranicidio. El doctor Robert Rick Cabral se quitó la vida. ¿Cómo fue con cada uno que te acuerdas? Solo quedaron dos vivos. Quedó Inver Barrera y quedó el jefe de la parte militar, que después tuvo un partido político y participó incluso yo tengo problemas con los nombres, en el golpe de Estado Juan Bosch posteriormente, y estuvo participando en la vida política. Y todo lo demás, yo lo conocí personalmente. Lo mataron ahí mismo, por ejemplo, Antonio de la Maza. Ahí mismo no. O sea, en el transcurso En el transcurso de buscarlo a todos, y otros fueron capturados, entre ellos Pedro Livio Cedeño, que fue herido, fue capturado y lo llevaron a la Hacienda María, creo que 6 o 7, la Hacienda María que estaba cerca de San Cristóbal, o en San Cristóbal, y entonces antes de irse Ramfis Trujillo ordenó que los mataran a todos, quedaron 2 nada más. ¿Y cuál fue el papel de Donald Reed en todo este...? No, Donald se salvó de toda esta situación, sus relaciones con la Embajada de Estados Unidos lo ayudó, pero la mayor parte de las personas que participaron en toda esta conspiración, la mayoría, hubo muchos que quedaron vivos, pero los del centro de todo el tema de la conspiración resultaron muertos, incluyendo Pupo Román. Pupo Román, que era el secretario de las Fuerzas Armadas de Trujillo, que era familiar de Trujillo. Yo trabajé con 2 de sus hijos, José René Román y Álvaro Román, que eran oficiales del Ejército Nacional, que también eran familiares de Trujillo, pero ellos trabajan con don Jacinto Peinado, yo trabajo con don Jacinto Peinado y tengo una gran amistad tanto con Álvaro como con José René. Entonces, aunque él no participó, se echó para atrás o no se comunicó, como quiera se lo lambieron. ¿A quién? A Román. No, lo capturaron, lo torturaron, se dice que le quitaron las uñas. Wow. Todo el odio que podía tener Ramfis, que fue que dirigió todo esto, junto con Johnny Aves, el director del CIN, después de la muerte de Trujillo, pues se reflejó en lo que es la muerte de Pupo Román, que fue el que más sufrió probablemente desde el punto de vista físico. Me llama la atención que tú dices que a Donald lo salvó la relación. ¿Y por qué el hermano se quita la vida? ¿No sería para el doctor Robert Rick Cabral, no correría la misma suerte de protección? Lo que pasa es que el doctor Robert Rick Cabral tuvo un contacto directo con las personas que mataron a Trujillo la misma noche y él no los denunció. Entonces, como no los denunció, por supuesto, pregunta, ¿dónde fueron? ¿Qué hicieron? Bajo tortura. ¿A dónde fueron después que terminaron esto? ¿Qué hicieron posteriormente? Entonces, a la casa del doctor Rick Cabral, y el doctor Rick Cabral sabía que lo iban a interrogar en forma muy dura, pienso yo, y evitó esto. No todo el mundo reacciona de la misma forma ante la misma presión. Y, bueno, su nombre es eterno en el país. Ahí está el hospital de niños de la capital, tiene su nombre. Ese nombre que dice es el doctor Robert Reed Cabral, el hermano de don Donald, que se suicidó cuando lo iban a detener. Pero es tan descabellado, y qué bueno escuchar tu versión, esa escena que tú describes esa noche y que esa misma noche diga este informe que hubo una agresión sexual en esa casa. O sea, eso es tan descabellado. Dice el informe frente a 2 de los conjurados que estaban ahí. O sea, que ellos 2 estaban presentes, los nombres andan por ahí, pero ellos 2 también estaban ahí. O sea, ¿a quién se le ocurre algo No, así? eso pasa en las películas que uno ve, Juego de Tronos y esas cosas, que son mercenarios que cuando llegan a una casa, aunque tengan un cadáver ahí, como son bestias, entonces pueden tener una agresión pero sexual. ¿a quién se le ocurre que eso puede pasar? O sea, que está Antonio Inver ahí, que entonces el tipo va, pero por favor, respetemos la memoria de la gente. Humberto, ¿y tú sabes o recuerdas qué hicieron ellos con el cadáver de Trujillo después? ¿Qué fue lo que pasó después? Claro, ¿Se fueron? No, el cadáver de Trujillo después, como fue Pedro Livio Cedeño, a la clínica internacional,
pero Olivio Cedeño estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Es un balazo en el abdomen. A todo el que tiene un balazo en el abdomen, usted lo primero que tiene que hacer es abrirlo. No hay forma. Usted no sabe por dónde fue la bala. Entrar y salir por ábrelo, déjame ver qué es lo que tiene, dónde está el sangrado, qué fue lo que perforó, qué pasó. Entonces hay que hacer una laparotomía exploratoria. Eso es lo primero que se hace. Entonces a él le hicieron eso. Y cuando llegaron los agentes del CIN a la clínica internacional, estaba ahí dentro. Ahí está, ya me llegó. Ay Dios, perdóneme doctor. El doctor José Joaquín Puello. El doctor José Joaquín Puello fue que lo recibió. Pero el mismo doctor José Joaquín Ese Puello. mismo, mi profesor, mi mentor, una persona a quien yo lo quiero mucho. Coció los nombres me van llegando. El doctor José Joaquín Puello fue que coció a Pedro Livio. Era médico interno ahí en esa clínica que tenemos que entrevistar al doctor. En la Avenida México, entrevístalo, dile que yo lo digo, él lo va a ver. Esa clínica estaba en la Avenida México, cerquita del Colegio Evangélico, ahí en la esquina. Entonces fueron, y el que lo recibió a Pedro Livio Cedeño fue José Joaquín Puello, médico interno en esa clínica. ¿Y Trujillo andaba en el carro todavía? Muerto. ¿Pero andaba ahí atrás todavía? Sí, muerto. ¿En el baúl? Muerto. Y cuando toman a Pedro Livio Cedeño, lo que hacen es meterlo en un quirófano para abrirlo, porque hay que abrirlo. Hay que ver qué es lo que tiene. Y cuando llegan los agentes del CIN, recuérdate que era una capital de cuatro casas, ¿eh? Cuando llegan los agentes del CIN, está Pedro Livio Cedeño siendo intervenido y terminan la cirugía y él se despierta. Y cuando se despierta de la anestesia, está rodeado de los agentes de seguridad del gobierno. Esa es la historia. ¡Qué escena! Y eso es. ¿Y ahí que entregan el cadáver? No, el cadáver Trujillo estaba en la casa de Juan Tomás Díaz, en la Avenida Bolívar, en un baúl. Y ahí van, porque desde que agarran uno caen todos. Cuando van a la casa de él, encuentran el cadáver en el baúl y de ahí es que se llevan el cadáver de Trujillo. Entonces imagínate tú, esa es la escena. O sea, tú tienes una escena dantesca. Tú tienes muchísima gente importante del país, porque tú habías sido funcionario del gobierno de Trujillo, huyendo de las mejores familias de este país. Y entonces el otro era Amián Matió. A mí me llegan los nombres te así, llegan. Todos los nombres me llegan. Amián Matió y Inver Barrera son los únicos dos que sobreviven, y Amián Matió termina como dirigente político con un partido político. Entonces, tú tienes una situación así y tú crees que alguien va a estar pensando en tener relaciones sexuales. Pero vuelvo a la pregunta inicial. Descartado completamente, tal y como dice la escena, ¿quién mandó a matar a las hermanas Mirabal, que ahora se duda que fue Trujillo porque dice el informe de la CIA que no fue Trujillo? ¿Cuál es la historia de las Mirabal? Mira, volvemos otra vez al mismo tema. ¿De dónde salen los informes de la CIA? ¿Qué ocurrió aquí? Y si, como dijo alguien aquí mismo, el general dice que yo tengo una foto de Inver Barrera hablando con un agente de la CIA. O sí, claro, si la CIA era parte integrante del complot para matar a Trujillo. En la Avenida Bolívar todavía creo que ahí venden repuestos para vehículos. Ahora había un supermercado. No había los supermercados de estas marcas de ahora. La República Dominicana era un país que tenía 3 o 4 supermercados. Había la Casa Velázquez allá en la zona colonial, que yo recuerdo, porque yo caminaba mucho por ahí siendo un niño. Yo no viví en la era de Trujillo, por supuesto. Estaba otros más. Había uno ahí en la Doctor Delgado, esquina César Nicolás Penson. Había un supermercadito ahí y estaba Wimpy's. Wimpy's era un supermercado que daba en la Avenida Bolívar. Y todos sabemos, por informes anteriores, no son los primeros informes desclasificados, ¿eh? Hay miles de páginas que han sido desclasificadas. El que quiera saber historia del país sobre ese tema debe leer a Víctor Grimaldi, debe leer a Tony Raful, debe leer a Tony Raful, que tiene uno de los mejores libros más documentados sobre esos temas y que habla profusamente de la historia de las hermanas Mirabal y otros historiadores dominicanos importantes. ¿Podrían estos nuevos documentos cambiar la historia o dejar una duda razonable? En la primera parte es imposible los hechos que fueron narrados ahí, y como no es la Biblia y fue un espíritu de la dictadura, eso prácticamente para mí no existió. Y para cualquier historiador avesado sabe que no puede existir por la fuente.
quién es la fuente que te da a ti el dato. Y sobre todo, señores, gracias a la gente que está viendo el programa, dejen sus comentarios, suscríbanse a este canal, díganos también si a ustedes le cabe en la cabeza que alguien pudo haber mandado a matar las hermanas Mirabal para incriminar a Trujillo y hacer que el pueblo se levante y que el pueblo se indigne, si eso tiene algún asidero, porque es más o menos lo que se ha tratado de establecer en estos informes que se han develado, como que sí, quizás lo de las hermanas Mirabal, Trujillo fue entrampado en esa misma historia. Vamos a ver si fue entrampado, vamos a ver si fue, como dijo el general, una falsa bandera, como dicen ellos, es decir, un hecho para provocar otro. ¿Quiénes eran las hermanas Mirabal? Las hermanas Mirabal eran parte de una familia de lo que hoy es la provincia Hermanas Mirabal, que esa familia se caracterizaba, sobre todo después de los hechos del 14 de junio del año 1959, por ser desafecta a Trujillo, como gran parte de los jóvenes del país. Pero ¿es verdad que Trujillo y el papá de las Mirabal eran compadres? Pudieron haber sido, y eso no tiene nada que ver. O sea que no tiene nada que lo ver. que sí está confirmado es que había desafecto, por lo menos para el 59. Si vamos a eso, chequen a todos los que están en la conspiración y todos tenían que ver con Trujillo, eran compadres, eran amigos. Y aparte, Trujillo fue el padrino de miles de niños dominicanos. Eso son tonterías. Miles de niños dominicanos se llamaban Rafael en esa época. Y también eran ahijados de Trujillo. Los bautizaba por montones Trujillo, porque la gente iba para que se lo bautizaran. Era parte como de un privilegio que tenían. ¿Cómo? Así mismo, por montones. En masa, bautismo en masa. No, así mismo. En masa los bautizaba. Perfecto. Ahora, ¿fueron las hermanas Mirabal perseguidas antes de eso? O sea, ¿quién ordenó la persecución de las hermanas Mirabal? Primero, los 3 maridos estaban presos. Y estaban presos en la capital. No estaban presos en Puerto Plata. Estaban presos en la capital los 3. Segundo, las hermanas Mirabal cayeron presas, eso se sabe. Cayeron presas en el año 1960, cuando ellas las matan, en noviembre. Entre los meses de enero, febrero, marzo, yo no tengo la fecha correcta, pero sé el año, a principios de año, ellas estaban presas. ¿Estaban presas por qué? Por rebelión, porque eran desafectadas al régimen, o sea, cayeron presas las 3. O sea que ya había un Claro que sí. No fue ni la CIA, ni los héroes. No un invento, o sea, estaban presas, eso es histórico, hechos históricos. Todo lo que tengo en la cabeza ahora, no sabía que iba a tratar ese tema, pero está en los libros de Tony Raful, está en los libros de Grimaldi, está en la gente que escribió de ese tema. Todo eso está, y los nombres finales de quienes la mataron también están. O sea, tampoco el hecho se quedó que no se sabe quiénes fueron. Entonces, a ellas la sueltan en un momento, vuelven, las apresan y vuelven y la sueltan. Pero sus 3 maridos están presos. ¿Por qué la soltaban, Porque fue un tema técnico legal, porque Trujillo, como yo aprendí de Balaguer siempre decía: Salazar, las formas usted tiene que cuidarlas, tenga cuidado. Yo soy muy dado a ser muy rápido en cosas. Entonces Salazar, cuide las formas, porque Trujillo cuidaba las formas. Había jueces, había tribunales, había de todo. Es decir, no era que te agarraban y te tiraban, alguna gente sí, pero cuando había apellidos de por medio, Trujillo cuidaba las formas. A los que no soltaron fue a los esposos. No, para nada. ¿Qué pasa? Perdón, concatenando, señores, ¿verdad? Que estamos en la era de la posverdad. Porque es que concatenando los hechos, ellas iban a visitar los esposos presos, ellas habían sido apresadas. Entonces, ¿cómo le damos aquiescencia a una revelación de un documento de la CIA? Y entonces, ¿qué ocurrió con ellas? Lo que ocurrió con ellas es lo siguiente. Primero, si era tan compadre, quiero que sepas de qué vivían las hermanas Mirabal a la hora de su muerte. De una tiendecita, eso está en el libro de Tony Raful, que tenían allá en el lugar de donde son oriundas, porque todas sus propiedades habían sido expropiadas por el régimen de Trujillo. Se lo había dado en la miseria. Le habían quitado todo por ser desafectas al régimen, ella y sus familiares. Permítanme citar, en junio del 1962 fue iniciado el juicio
contra Ciriaco de la Rosa, Alfonso Cruz Valerio, Emilio Estrada Mayeta, Ramón Emilio Rojas Lora y Néstor Antonio Pérez Terrero, acusados de ser los autores materiales del múltiple crimen contra Minerva, María Teresa, Patria y el chofer Rufino de la Cruz. Exactamente. Déjalo ahí abierto, porque yo te voy a decir el final de esta historia. De lo que yo recuerdo, y lo otro lo tienes tú ahí. Porque tampoco tengo esa memoria tan privilegiada que tienen algunos. No vengo aquí a que tiene Google, hecha. Porque ni yo tengo eso en la memoria. Yo lo busqué aquí. ¿Qué ocurrió? Ellas, su marido, Trujillo, creía que tenía dos enemistades principales. Dos problemas que resolver. Uno era el tema de la Iglesia Católica y los obispos que lo combatían acremente. Y el otro, el problema de las hermanas Mirabal, que eran como el símbolo junto con los maridos. Era Manolo Tavares Justo, uno de ellos. ¿Y qué tanto? El marido de Minerva. O sea, estamos hablando de nombres históricos. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando le hacía oposición a Trujillo. Totalmente, pero dura. Estaban presos acá. Y Trujillo se quejaba de esta situación, de que no había podido resolver ese problema. Entonces, Johnny Aves monta un plan y lo que hace es que lo traslada a la cárcel de Puerto Plata, a la cárcel que está en la Fortaleza San Felipe de Puerto Plata, con el objetivo de decir, de hablar de la malignidad del régimen, de que estas mujeres puedan visitar a su marido, pero solamente trasladan a 2, no a 3. Cuando trasladan a 2 de ellos, ellas los visitaban con cierta frecuencia para llevarles ropa, comida, lo normal. Y ahí es que se urde el plan para matarlas. O sea, ¿qué hacía? ¿Y qué ganaba Trujillo con matarla? Él no midió el impacto. Yo le voy a decir ahora. Pero matarlas a ellas no fue un plan de matarlas. Y me voy a explicar qué es esa expresión. Matarlas no es matarlas. Matarlas es hacer que parezca en las montañas de la cumbre un accidente automovilístico donde ellas mueren con el chofer. No fue que la agarraron y públicamente, no, vamos a matar a esta mujer, le entraron a tiro. Y la torturaron en la 40. No, eso tiene una historia. Está claramente establecida por los historiadores dominicanos. ¿Qué ocurrió ese día? Ellas fueron a Puerto Plata, le llevaron la comida, comieron en algún lado en Puerto Plata, fueron a la cárcel, estuvieron con sus maridos y volvían en la tardecita hacia Ojo de Agua, donde vivían. La detiene un carro del CIN. Dime el primer nombre que dice ahí. El primer nombre es de Ciriaco de la Rosa. Sargento del Servicio de Inteligencia Militar, sargento del CIN y uno de los lugartenientes de Johnny Aves. Ese fue el que dirigió el operativo. Entonces, ¿qué fue? ¿No supieron simular el accidente? No. Ese que dirige el operativo, junto con 2 vehículos más, le ponen en el medio para detenerlo al jeep en que ellas volvían hacia Ojo de Agua. Las toman presas diciéndole que tienen que llevarlas a un lugar para ser interrogadas. Y cuando suben hasta la cumbre, se desvían por un camino de tierra en medio de unos cañaverales. Y en esos cañaverales se dividen con ellas en la mano, una por un lado, otra por otro y otra por otro, y las matan a palos. Y matan también, ¿por qué no a tiros? Porque hay que simular que es un accidente de tránsito. Tiran el jeep, ella aparece muerta y el chofer también, murieron los 4. Y al otro día lo que dice la prensa es que murieron en un accidente trágico las hermanas Mirabal con el chofer regresando de Puerto Plata. Nunca se habla de asesinato ahí y por tanto aquí no hubo ningún levantamiento, ninguna intención, porque hablar de levantamiento en ese momento es no conocer lo que era la correlación de fuerzas políticas que existían en la República Dominicana. Entonces la gente se creyó el cuento que fue un accidente. ¿Cómo se comprueba ahí después? Viene el tema. Señores, esto es historia patria. No creen? Bueno, porque eso está en los libros. Eso no me lo estoy yo inventando, eso no es un cuento que yo me estoy inventando. Estoy haciendo un ejercicio de memoria de lo que yo leí, de lo que sé que pasó, según mis historiadores, los míos. No que venga la CIA a meterme algo de alguien que se inventó una tontería.
¿Qué ocurre con la correlación de fuerza en ese momento? Trujillo era rey, batuta y constitución en la República Dominicana. Era la persona más admirada y más querida del país. ¿Sabes por qué? Porque la República Dominicana progresó cuando Trujillo. La República Dominicana pasa de ser una aldea en 1930 a ser un país relativamente organizado en el año 60. Entonces, no era que Trujillo tenía todo malo, pero era una dictadura. Y esa dictadura, con esa barbaridad, se buscó que la animadversión de lo que inmediatamente supieron lo que había pasado. ¿Cómo se supo? Se supo porque un país pequeño, con Trujillo en el medio y con espías y con sicarios de ese tipo, todo se sabe. Y donde hubo la gran rebelión fue en las clases medias y altas cercanas al régimen. ¿Por qué Pupo Román cae en el tema de traicionar a Trujillo? Era el secretario de la Fuerza Armada. ¿Por qué no le dio un golpe de Estado? Porque él tenía la Fuerza Armada, porque él no era jefe de nada. El jefe era Trujillo. Entonces, ¿y por qué Pupo Román era primo de Trujillo y decidió irse en contra de Trujillo? Probablemente por el asesinato de las hermanas Mirabal. Probablemente por el asesinato de las hermanas Mirabal. ¿Cuántas las matan? Noviembre del 60, ¿verdad? A Trujillo lo matan en mayo del 61, 7 meses después. ¿Por qué? Porque gran parte de su entorno ya entendió que no podía manejarlo y dominarlo. Y estamos hablando de un señor de 70 años de edad, 30 años en el poder, y su soporte político principal ya estaba en contra. ¿Qué había ocurrido en la República Dominicana en el año 59? Que Trujillo, en el año 60 exactamente, también, que Trujillo intentó matar a Rómulo Betancourt. ¿Y qué ocurrió en el país? Que la OEA, o sea, fue una bomba que le puso, en enero, febrero del 60, una bomba en Caracas, con un comando que mandó ahí para matar a Rómulo Betancourt, al cual él odiaba. No murió y la OEA inmediatamente le puso sanciones. ¿Y quién puso sanciones también? De forma directa, Estados Unidos. Aisló a Trujillo y le propuso que saliera del poder. Y Trujillo dijo que le había que sacarlo de aquí con los pies para adelante, o sea, muerto. Y en efecto. Y en efecto lo mataron. Entonces, ¿qué hacía Nicía? Por eso, Humberto. ¿Qué hacía Nicía cuando esa gente que tú leíste ahí fueron a juicio? Por y eso, esa gente fueron condenadas. Esa gente, ¿por qué ellos confesaron el crimen? En el 62, es después de la caída de Trujillo, ¿verdad? Sí. Que estoy citando, sí. Que fue iniciado el juicio contra estos, sí. Y como cómplice también fueron juzgados Sandito Almonte, Cándido Torres Tejeda, ausente en el juicio, jefe de operaciones del Servicio de Inteligencia Militar, SIN, en la estación central de la ciudad Trujillo, Víctor Aliciano Peña Rivera, jefe de operaciones del SIN en el Cibao, y bajo cuya dirección fue ejecutado el crimen. Silvio Antonio Gómez Santana, Viterbo Álvarez Pechito, Pedro Peña Ortiz y David Oliveiro. Y la Corte Penal Nacional Dominicana condenó a los primeros acusados a 30 años de prisión, excepto a Siriaco, que lo condenó a 20 años. A 20 años. Entonces eso es un año después. O sea, se pudo... Eso fue el gobierno del Consejo de Estado. Exacto. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó con ellos? Los llevaron a la prisión. Solo duraron 2 años de prisión. Pero fueron llevados. ¿Por qué? Te voy a decir por qué también. Porque fueron llevados a la prisión de la Fortaleza Osama. Ahí, en la ciudad colonial. Y en la Guerra de Abril, si te acuerdas, esa fortaleza fue asaltada por las fuerzas constitucionalistas. Ese era el centro donde estaban los cascos blancos, la policía represiva de los gobiernos del Consejo de Estado, en el gobierno de Juan Bosch y también en el gobierno del Triunvirato. Cuando cae el Triunvirato, esa gente estaba presa ahí. Y cuando llegaron los comandos, sobre todo del 1J4, del 14 de junio, a buscarlos, que sabía que estaban ahí, y hay una persona que está viva, no sé los demás, que es Fafa Tavera, que participó en eso. Sí, lo cuenta. Ah, ¿lo cuenta ahí? Aquí, sí. Ah, perfecto. Ellos intentaron buscarlo y desaparecieron, y nunca más aparecieron. Algunos fueron hacia Estados Unidos, otros fueron a Puerto Rico, los identificaron posteriormente, otros se quedaron en el país, y esos nunca fueron recapturados. Pero esa es la realidad y la verdad. O sea que los porque asesinos eso tampoco de la estamos hablando Mirabal de la época de Colón. nunca cumplieron la condena. Nunca la cumplieron. Wow.
Pero estamos hablando de la verdad, una verdad histórica. ¿Sabes por qué? Porque los testigos están vivos. Reciente. Gran parte de esos testigos están vivos. O sea, es la historia de ayer. No estamos hablando de la época de Colón ni de Horacio Vázquez. Estamos hablando de gente que está viva. Entonces, venirme a mí con la historia de que no, que la CIA, que fue, que falsa bandera, que me están hablando tonterías. Vamos a convocar al doctor Humberto Salazar para un programa especial para que hablemos de Johnny Aves y que hablemos Ojalá. de Ramfis Trujillo, de cómo él es que termina Dos psicópatas. Dicho por el doctor Humberto Salazar, y Ramfis Trujillo, el hijo de Trujillo, es el que queda al mando durante ese pequeño... del mando militar y el mando sobre todo a la venganza de la familia en contra de los que perpetraron lo que es el ajusticiamiento de Trujillo. Y uno de los principales sospechosos de participación en la conspiración nunca se le pudo probar y se intentó por todos los medios de que alguien confesara en contra de él, sobre todo Johnny Aves, y no se pudo, que fue Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer fue acusado por la familia, sobre todo Negro Trujillo, de que había participado en esa conspiración, pero nunca se le pudo comprobar. Y lo más importante, ahí sí, los norteamericanos entendían que era la persona que podía mantener cierto equilibrio hasta que se realizaran elecciones en la República Dominicana que se celebraron el 20 de diciembre de 1962 y ganó Juan Bosch. Esta historia continuará. El papel de Balaguer sí fue el elegido de Estados Unidos. Ese sí es mi tema. Ese sí es su tema. Y si participó o no en otra entrega con el doctor Humberto Salazar, no se muevan. Señores, lo que haya dicho la CIA, el FBI, el Pentágono completo, no es palabra de Dios. Eso quedó claro. Así es. Muchas gracias. A ti.